Desde muy pequeño, alrededor de los 9 años, ya demostró un interés inusual por el mundo espiritual. A los 11 años, obtuve mi tercera certificación en Reiki, una técnica de curación energética. Trabajé en una cristalería, donde realicé sesiones de sanación y, poco a poco, me di cuenta de algo profundo: la naturaleza no era solo un escenario, sino una fuerza viva, consciente, con la que era posible establecer un diálogo. Le pedíamos cambios en nuestras vidas, como si fuera una entidad superior, casi divina. Esta conexión despertó en mí una intensa curiosidad por experiencias más profundas, como el uso de sustancias psicodélicas. Antes de sumergirme en estas prácticas, dediqué horas a la meditación, buscando alcanzar el estado mental y vibratorio ideal para conectar con estos seres espirituales. En uno de esos momentos sucedió algo inesperado: apareció una figura en la pared, como si la propia habitación se hubiera abierto. Era un rostro que parecía reírse de mí, como burlándose de mi ingenuidad. En su momento lo atribuí a un efecto de mi mente alterada o una manifestación de los planos espirituales, donde las cosas funcionan de manera diferente. Continué invocando a estas entidades, creyendo que eran guías benévolas. Hasta que todo salió mal. De repente, la situación se salió de mi control. Invoqué a esos espíritus que hasta entonces creía que me guiaban, pero en ese momento comprendí su verdadera naturaleza. Eran seres malignos, que buscaban desestabilizarme, dejarme vulnerable y a merced de sus ataques. La situación empeoró y me di cuenta de que estas entidades no eran solo sombras pasajeras, sino algo mucho más peligroso: me estaban cazando. Fue devastador darme cuenta de que toda mi vida, todo lo que creía y enseñaba, era una farsa. Algo dentro de mí se rompió irreversiblemente. Hoy comparto esta historia para advertir sobre los peligros que esconden prácticas que, a primera vista, parecen inofensivas. Mi implicación con el esoterismo y el ocultismo comenzó en la infancia, alrededor de los 8 o 9 años. Siempre me fascinó la fantasía y la literatura, tenía una imaginación fértil y sueños sumamente vívidos, que parecían reales. Mientras otros niños quedaban encantados con los dibujos animados, yo me sumergí en universos mágicos, primero en la ficción y, después, en las prácticas reales. Uno de los libros que más me impactó fue Así que quieres ser mago, una serie interactiva que animaba a los lectores a crear varitas, comunicarse con los árboles y realizar pequeños rituales. Era diferente de cualquier otro libro para niños, ya que no solo contaba una historia, sino que invitaba a la acción. En ese momento, recuerdo haber visto a personas de la iglesia quemar copias de la serie de Harry Potter, afirmando que esas historias podrían despertar interés en lo oculto. Para mí eso fue una invitación. Si me dijeran que no lo leas, eso es exactamente lo que haría. Empecé a investigar sobre ocultismo en Internet y, en cuanto encontré la primera información, tuve la seguridad de que formaría parte de mi vida. Y lo hizo durante 25 largos años. La cristalería cercana a mi casa se convirtió en mi refugio. Fui allí con mi mejor amigo, fascinado por las piedras, las barajas de oráculos y todos esos objetos brillantes que prometían conocimiento y poder. Pronto comencé a practicar la meditación oriental y a profundizar en las artes mágicas. Adquirí libros sobre brujería y me involucré en un universo que iba más allá del movimiento New Age, aunque este también es una versión moderna y renovada de la misma esencia. Participé en cursos, talleres y me especialicé en Reiki, como muchos otros en este campo. También incursioné en rituales mágicos, estudié Wicca y religiones paganas. A los 11 años ya tenía mi tercera certificación en Reiki y realizaba sesiones de sanación en la propia cristalería. El ambiente era una mezcla de personas con diferentes creencias, místicos, videntes, seguidores de diferentes tradiciones espirituales. Todos me decían que yo era especial, que tenía un don único, que estaba destinada a liderar un movimiento, a transformar vidas, a sanar personas. Esto me hizo buscar aún más conocimientos, como Reiki de segundo grado, donde mis instructores eran a menudo personas décadas mayores. En ese momento me sentí diferente, un niño extraño, y el ocultismo me dio una nueva identidad. Ya no necesitaba preocuparme por el acoso en la escuela, porque creía que tenía poderes, sabía cómo protegerme y comunicarme con los espíritus. Me enseñaron que estas entidades podían ser espíritus de la naturaleza, animales totémicos o incluso deidades paganas. También me interesé profundamente en la espiritualidad indígena, llegando a creer que, de hecho, estaba practicando sus rituales. Empecé a hacer lecturas espirituales para otras personas, algo que empezó de forma inocente, pero que pronto se apoderó de mi vida.
Mi rutina empezó a girar en torno a estas prácticas y mi objetivo se hizo cada vez más claro: profundizar en este mundo espiritual. Con el tiempo, me involucré en el yoga, me convertí en instructora y, como muchos en este campo, rápidamente me animé a enseñar. Los cursos de formación de profesores de yoga mezclaron diferentes técnicas: medicina ayurvédica, reiki, trabajo energético, acupresión, entre otras prácticas que, de alguna manera, estaban conectadas. Comencé a impartir clases en retiros espirituales y de yoga, convirtiéndose en un referente para otras personas. Enseñó lo que creía que era la verdad, el camino correcto. Oramos al universo, a la naturaleza, a los árboles y a los espíritus que habitaban estos lugares. También invocamos a dioses y diosas paganos, como Hécate, deidad asociada a la magia y los misterios. Todo parecía tener sentido, hasta que la realidad se impuso brutalmente. Deidad de las brujas y Dioniso. También invocamos a dioses hindúes, como Ganesa, figura central en muchos rituales. Además, creíamos en los maestros ascendidos, seres iluminados que, según las tradiciones esotéricas, guiaban a la humanidad. Fue en este contexto que surgió la curiosidad por las medicinas psicodélicas. Aunque algunos insisten en que el movimiento New Age no los promueve, lo cierto es que muchas veces se presentan como herramientas de sanación e integración espiritual. Recuerdo claramente la primera vez que lo probé: acababa de cumplir 24 años, en 2012, y todo parecía cargado de significado, como si ese fuera un momento decisivo, un portal hacia algo más grande. Me preparé cuidadosamente. Instalé mis altares, medité durante horas, tratando de sintonizarme con la frecuencia correcta para conectarme con los espíritus. Quería hacer todo de la manera más tradicional posible, por eso estudié rituales antiguos, como las ceremonias de hongos practicadas por algunas culturas, donde se combinaban vino, miel y sustancias psicodélicas para inducir experiencias espirituales que luego se incorporaban a la religión misma. Decidí seguir el mismo método. Pero lo que pasó fue aterrador. La dosis fue excesiva. No sabía qué esperar. Después de todo, estas sustancias son impredecibles y no hay forma de controlar su potencia o sus efectos. Recuerdo sentirme morir, intentar vomitar sin éxito, ver el cielo transformarse en patrones fractales, colores y energías que, en otro contexto, podrían resultar fascinantes. Pero solo había desesperación. Me tumbé en el suelo, esperando que el sueño me sacudiera o que algo, cualquier cosa, sucediera. Fue entonces cuando sentí que algo se rompía dentro de mí, como si una parte esencial se hubiera roto para siempre. De repente, apareció una figura en la pared frente a mí. Parecía un dios azteca o maya, con el calendario sagrado girando al fondo. Estaba hablando conmigo y sabía que era una alucinación, pero sus palabras sonaban reales. Te convertirás en un dios, decía. Tendrás poderes mágicos, sanarás a las personas, leerás energías. Eres un ser poderoso. Al principio me arrastró a un lugar oscuro, pero pronto la entidad se presentó como mi salvadora, como si estuviera allí para guiarme. Y así comenzó una relación que moldearía mi espiritualidad durante años. Los experimentos con psicodélicos eran poco frecuentes, tal vez una vez al año, como una forma de equilibrar energías y conectarse con los espíritus. Pero cada vez que sucedía, había algo inquietante. Sentí una presencia que se reía de mí, mirándome con una mirada que me inquietaba. Traté de racionalizar: debe ser la interacción con los reinos espirituales, que funcionan de manera diferente. Y seguí invocando a estas entidades, hasta que, en otras ocasiones, comencé a tener visiones de los maestros ascendidos, Jesús al lado de Buda, al lado de Krishna, todos inmersos en una realidad no dual, donde el bien y el mal se disolvían en una sola esencia. Esto me llevó al panteísmo, la creencia de que la naturaleza era Dios, viva y consciente, y que podía comunicarme con ella, negociar, pedir favores. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en pura magia. Si tenía algún problema, iba al bosque, dejaba ofrendas, monedas, miel, cristales, al pie de un árbol e invocaba a los espíritus. Y, efectivamente, las cosas cambiaron. Había un árbol específico, al que llamé el Cometria, inspirado en uno de los libros de magia que estudié, al que recurría cada vez que necesitaba respuestas. Todo lo que tuve que hacer fue rezarle y cuando salí del bosque, algo ya había cambiado. La gente no entiende: estas fuerzas son reales. Actúan, responden, interfieren en la vida de quienes los invocan. Pero eso no significa que estén a salvo, y pronto descubriría por qué.
A pesar de toda la conexión que sentía con la naturaleza, había algo más. Algo que me observaba desde las sombras, entre los arbustos. Recuerdo haber visto aparecer un ojo en la oscuridad, un símbolo que, hoy en día, está en todas partes, en camisetas, pegatinas y en la cultura pop. Lo oculto nunca ha estado tan presente. Simplemente ingrese a una tienda de segunda mano para encontrar libros sobre astrología, cristales y magia. Es sorprendente cómo estas ideas se han infiltrado en la sociedad. Convencido de que era un ser poderoso, decidí escribir un libro sobre todo lo que había aprendido. Pero algo me molestaba, gran parte de mi conocimiento procedía de interpretaciones ajenas, de dogmas repetidos. Quería algo auténtico, así que profundicé en mí mismo. Medité durante horas, buscando respuestas directas sobre la magia, el universo, la verdad detrás de todo. Fue en ese momento que comencé a tener una pesadilla recurrente, una criatura me levantó y me arrojó entre las ramas del bosque, como si quisiera destruirme. Al principio me desperté presa del pánico, pero con el tiempo aprendí a reconocer el sueño tal como sucedió. Ah, es esa pesadilla otra vez, pensé, y logré despertar antes de que la criatura me alcanzara. Eso fue solo el comienzo. Pronto comencé a controlar completamente mis sueños, podía volar, cambiar de escena, manipular la realidad de los sueños. Aún hoy tengo sueños lúcidos intensos, como si mi subconsciente reflejara la magia que creía estar creando en la vida real. En ese momento lo interpreté como una señal de que estaba en el camino correcto, de que mi poder estaba creciendo. Pero, como descubriría más tarde, no todo lo que brilla es luz. Sintiendo que cada palabra que les grité fue tragada por el silencio. No hubo respuesta, solo un vacío helado que se extendió por toda la habitación, como si algo estuviera absorbiendo el aire junto con mi voz. Fue en ese momento que entendí, no eran guías, no eran aliados, no eran dioses benévolos. Eran depredadores y había dejado la puerta abierta demasiado tiempo. Las náuseas no desaparecieron. Mi cuerpo temblaba, el sudor frío corría por mi espalda y la sensación de que algo estaba dentro de mí, no solo a mi alrededor, sino dentro, me paralizó. No fue solo el efecto de la sustancia. Era como si una presencia se hubiera arraigado en mi pecho, apretando mis pulmones, susurrando cosas que no quería oír. Nos llamaste. Nos alimentaste. Ahora es demasiado tarde para dar marcha atrás. Las voces no venían del exterior. Vinieron de un lugar que no sabía que existía dentro de mí. Esa noche traté de orar. No a los espíritus que había convocado antes, sino a algo más grande, algo que apenas recordaba cómo era. Las palabras salieron entrecortadas, como si mi propio idioma ya no supiera cómo formar oraciones reales. Dios, si estás allí, ayúdame. No hubo relámpagos, ni luces doradas, ni voces atronadoras. Solo un silencio pesado, lleno de algo que no podía nombrar. Pero por primera vez en años sentí que no estaba solo en esa oscuridad. Al día siguiente me desperté exhausto, como si hubiera librado una batalla que realmente no recordaba. Me temblaban las manos cuando cogí el móvil y cuando me miré al espejo no reconocí mi reflejo. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y algo en los labios, un rastro de sangre seca, como si me hubiera mordido la boca durante la noche sin darme cuenta. Fue entonces cuando noté las marcas en mis brazos. No hubo rasguños ni picaduras de mosquitos. Eran líneas finas, casi como venas oscuras, que serpenteaban bajo la piel, como las raíces de una planta que crecen hacia adentro. Corrí al baño y vomité. No era solo mi cuerpo el que estaba expulsando algo, era como si mi alma estuviera tratando de liberarse de un peso que no sabía que llevaba. Mientras corría el agua del grifo, me lavé la cara varias veces, tratando de borrar la sensación de que algo todavía me miraba en el espejo. Fue entonces cuando lo vi. Por un segundo, solo un segundo, el reflejo no era el mío. Era un rostro distorsionado, ojos negros sin pupilas, la boca estirándose en una sonrisa que no era humana. Grité y retrocedí, estrellándome contra la pared. Cuando volví a mirar, solo era yo. Pero sabía que no lo era. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que había sido una alucinación. Que era solo el efecto residual de los hongos, o el estrés, o la falta de sueño. Pero las marcas de sus brazos no desaparecieron. Cambiaron de lugar, como si algo se arrastrara bajo mi piel. Y los sueños, oh, los sueños. Antes los controlaba. Ahora me controlaron.
Cada noche era una nueva escena de horror, yo corriendo por pasillos interminables, perseguido por sombras que susurraban mi nombre, yo despertándome en lugares que no reconocía, con las manos sucias de tierra o sangre, yo viendo a personas que conocía convertirse en criaturas con ojos vacíos, diciendo cosas que no quería escuchar. Una noche soñé con la diosa del río. Ya no era la figura serena que había invocado con ofrendas de miel y monedas de cobre. Era una cosa esquelética, con la piel pelada como corteza de árbol podrida, los dedos demasiado largos y las uñas negras y afiladas. Se inclinó sobre mí y dijo, nos diste lo que queríamos. Ahora te damos lo que te mereces. Me desperté con sabor a hierro en la boca y olor a podredumbre en la habitación. Fue entonces cuando comencé a investigar. No se trata de magia, no de espiritualidad, sino de posesión. Sobre casos reales de personas que habían abierto puertas que no debían abrir. Sobre cómo las entidades se alimentan del miedo, la duda y el ego inflado. De cómo mienten, se disfrazan, se presentan como luz y luego revelan su verdadero rostro. Y cuanto más leía, más entendía que no era el único. Había otros, muchos otros, que habían caído en la misma trampa, personas que buscaban poder, iluminación, conexión con lo divino y terminaron encontrando algo muy, muy diferente. Decidí parar. Paren los rituales, paren las invocaciones, paren las sustancias. Pero no fue tan simple. Las entidades no querían dejarme ir. Se aferraron a mí, susurrando promesas, amenazas, mentiras. Nos debes. Nos llamaste. No puedes abandonarnos. Intenté ignorarlo, pero estaban por todas partes, en sueños, en reflejos, en pensamientos intrusivos que no parecían míos. A veces me despertaba con palabras escritas en mi piel, como si algo hubiera usado mis propias manos para marcarme. Fue entonces cuando encontré un pasaje en un viejo libro sobre exorcismo. No era un libro religioso, sino un texto de un antropólogo que estudiaba casos de posesión en culturas tribales. Habló de la importancia de poner nombre a lo que nos atormenta. Reconocer su existencia, pero también reconocer que no tiene poder sobre nosotros si no se lo damos. Así que una noche, cuando las voces se hicieron más fuertes, cuando sentí que algo estaba a punto de materializarse en la habitación, respiré hondo y dije en voz alta, sé lo que eres. Y no tengo miedo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento pensé que había funcionado. Pero entonces, algo se movió en un rincón de la habitación. No era una sombra, no era una figura. Era una presencia densa, casi sólida, como si el aire mismo se hubiera condensado en algo vivo. Y entonces una voz, no en mi cabeza, sino en la habitación, susurró, deberías tener miedo. Días seguidos. Fue como si una presión invisible se hubiera quitado de mis hombros. Aún así, no lo podía creer del todo. Era como si una parte de mí se resistiera, como si el miedo a volver a equivocarme fuera mayor que la esperanza de tener razón. Después de todo, había pasado años enseñando que el cristianismo era una ilusión, que Dios era una construcción humana, y ahora aquí estaba, arrodillado ante un pastor, pidiendo ayuda. El pastor no me juzgó. Él simplemente escuchó, asintió y dijo algo que nunca he olvidado, el enemigo no lucha contra nadie que no represente un peligro. Si estás siendo atacado es porque algo en ti amenaza el reino de las tinieblas. Eso me hizo pensar. Si todo lo que había vivido hasta entonces era mentira, ¿por qué había sido blanco de tanta persecución? ¿Por qué esos seres no me dejarían en paz? La respuesta, por dolorosa que fuera, empezó a surgir, porque me había acercado demasiado a la verdad. Durante los siguientes meses, me sumergí en la Biblia con la misma intensidad con la que antes había estudiado lo oculto. Cada versículo fue una revelación, cada pasaje una confirmación de que había sido engañado. Pero lo más sorprendente no fue lo que descubrí acerca de Dios, sino lo que descubrí acerca de mí mismo. No era solo un falso maestro, él era un pecador. Y por primera vez entendí que el pecado no era una palabra vacía, sino una realidad que me separaba de algo mayor. No se trataba solo de rituales o fuerzas espirituales, se trataba de un corazón roto que necesitaba ser reparado. Una noche, después de semanas de oración y lectura, tuve un sueño. No era como las pesadillas que me perseguían, sino algo tranquilo, casi sereno. Estaba en un lugar oscuro, como un túnel sin fin, y frente a mí había una puerta. No era una puerta cualquiera, estaba hecha de luz, pero no una luz cegadora, sino suave, como la primera luz de la mañana.
Cuando me acerqué, se abrió solo, y al otro lado ya no había oscuridad, sino un campo verde, con árboles y un cielo azul sin nubes. Y entonces una voz, no la voz de los demonios, sino algo puro, sin malicia, dijo, ya no necesitas tener miedo. La puerta está abierta. Me desperté con el corazón acelerado, pero no de terror. Era una sensación diferente, como si algo dentro de mí se hubiera roto y al mismo tiempo, se hubiera rehecho. Esa mañana decidí que no volvería. No importa cuánto me doliera la vergüenza, no importa cuántas veces dudara, elegiría creer. No porque fuera fácil, sino porque era lo único que tenía sentido. Con el tiempo, las pesadillas cesaron. No de golpe, sino poco a poco, como si cada oración, cada confesión, cada momento de entrega fuera debilitando la oscuridad que me rodeaba. Y lo más increíble fue darme cuenta de que la luz que había visto en el sueño no era solo una promesa lejana, estaba ahí, en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en la paz que sentía al leer las Escrituras, en la alegría de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, en la certeza de que, incluso en mis peores días, no estaba solo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mi viaje no se trató solo de escapar de demonios o desenmascarar mentiras. Se trataba de descubrir que la verdad no es un concepto abstracto, sino una persona. Y que, por mucho que el enemigo intente convencernos de lo contrario, la puerta siempre ha estado abierta. Solo hace falta tener el coraje de cruzarlo. Días así. Recuerdo que hubo una semana entera en la que no pasó nada. Luego todo volvió al principio porque todavía no entendía del todo lo que estaba pasando. Pero algo cambió, me di cuenta de que la oración tenía un poder mayor que mis sigilos, mis hechizos, mis adivinaciones, todo en lo que depositaba mi confianza. Luego llegó el momento de mi primera sesión de consejería bíblica. Era una iglesia justo frente al mar, un lugar que veía todos los días caminando por la playa. Un detalle curioso me llamó la atención, la parte superior de la torre parecía la cabeza de una gallina, con esa forma tan peculiar que tienen los pájaros. Me reí para mis adentros, encontrándolo extraño, pero algo en ese lugar me atraía. Aún inmerso en esa oscuridad mental, sentí que allí había una luz, una protección. Entonces decidí ir. Cuando finalmente lo conocí, le conté toda mi historia, todo lo que había hecho, todo en lo que había estado involucrado. Él me escuchó con calma y dijo, todo esto está en la Biblia. Todo lo que mencionaste está registrado allí. Hay advertencias contra estas prácticas. Y el aspecto espiritual es real. Los reinos espirituales existen. Hay diferentes espíritus, buenos y malos. Me explicó que necesitaba tomar autoridad en el nombre de Cristo sobre las fuerzas demoníacas, porque solo Él tiene poder sobre ellas. Él tiene total autoridad, dijo. Todavía era escéptico. Está bien, una oración funcionó. Veamos si esto vuelve a suceder. Entonces, la siguiente vez que apareció un demonio en mis pesadillas, dije, oye, ahora soy un hijo de luz. Estoy en Cristo y Él tiene autoridad sobre ti. Recuerdo que tan pronto como terminé de pronunciar Cristo, antes incluso de llegar a la R, la I o la ST, el demonio se retorció, como si ardiera, y desapareció. Era como si no pudiera soportar estar en el mismo espacio que yo. Se desmoronó ante mis ojos. Cada noche practicaba esto, repitiendo, Jesucristo de Nazaret. Y cada vez que lo decía, desaparecían incluso antes de que terminara la frase. Incluso podría ser que las alucinaciones y todo eso fueran consecuencia de un trastorno mental, pero el hecho de que una simple oración las hiciera desaparecer instantáneamente era, cuanto menos, sospechoso. Ver ese poder en acción me dejó sin palabras. Caí de rodillas, entregué mi vida a Jesús y dije, no sé lo que estoy haciendo. En ese momento me invadió una paz que nunca antes había sentido. El miedo se ha ido. Aún así, de vez en cuando experimenté opresión espiritual, generalmente cuando estaba enfermo, desanimado o con el corazón apesadumbrado. En esos momentos, las pesadillas regresaban. Pero todo lo que tuve que hacer fue declarar las palabras de Dios y desaparecieron. Con el tiempo, ni siquiera eso ya me molestó. Decidí deshacerme de todo. Quemé y tiré mis libros de hechizos, mi libro de las sombras, todos los objetos vinculados al ocultismo. Recuerdo que casi las vendí, pero pensé, no puedo pasarle esto a nadie más. Estas cosas están cargadas. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé.
Entonces lo tiré todo a la basura. Empecé a ir a la iglesia todos los domingos. Reemplacé mis meditaciones de gratitud, que hacía por la mañana, al mediodía y por la noche, con oración. Y no hay manera de describir el cambio que trajo a mi vida. Es una paz que va más allá de la comprensión humana. Incluso después de todo lo que había pasado, sentí el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo conmigo, a pesar de lo lejos que me había desviado, lo oscuro que se había vuelto todo, lo egoísta que me había vuelto al usar drogas en busca de poder. Hoy todo eso me parece absurdo. Todo fue una trampa. Y lo más preocupante es ver cómo se promueve el movimiento psicodélico como solución a la depresión y la ansiedad. Prueba esto, te curará, dicen. Pero lo dudo. Es simplemente otra estrategia enemiga, mezclada con el movimiento de la nueva era, que está en todas partes, en la televisión, en Netflix, en cada esquina. Sigue tu corazón, dicen. Haz lo que te haga feliz. Pero ¿cuántas mentiras hay en eso? Muchos de nosotros buscamos la verdad y el enemigo ofrece imitaciones en todos los ámbitos donde debería estar lo verdadero sobrenatural. Para mí, lo que encontré en Cristo es real. Es verdadero poder, verdadera paz. La nueva era, el yoga, las prácticas paganas, todo esto puede dar una idea de paz, pero es una paz incompleta, una verdad a medias. Porque no hay verdadera paz en la tierra. Desde Génesis ha habido una batalla espiritual. Las fuerzas del mal influyen en las personas, los principados oscuros actúan en el mundo. Y nosotros, buscadores de la verdad, intentamos discernir qué es real, qué es amor, qué es luz. Pero muchos son engañados por religiones y prácticas que los alejan del único camino que realmente importa. Hoy no puedo creer que sea parte de la iglesia. Estaba muy en contra de todo esto. Sentí rechazo en mi cuerpo, como si algo dentro de mí se resistiera a la verdad. Pero a Dios le complace especialmente tender la mano a los que están del otro lado, a los que están radicalmente en contra. Y cuando Él nos encuentra, la transformación es profunda. Ahora llevo 2 años en Cristo. Este verano completaré 3. Mi vida es completamente diferente. Es sorprendente cómo el Espíritu Santo, una vez que entra en nosotros, comienza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Él transforma nuestros corazones. Como dice la Biblia, mi corazón de piedra se hizo carne. No digo que sea perfecto o mejor que nadie. Pero Él está obrando en mí, incluso cuando ya no tengo esperanza. Y Él viene al encuentro de aquellos que buscan sabiduría, pero están atrapados en la nueva era, en la brujería, en todo lo que no es suyo. Creo que estamos viviendo una nueva revolución de Jesús. Él viene por nosotros, por los que estamos buscando. Y no lo hará, ríndete de nosotros. Así es. Él es paciente. Él es amable y está ahí, esperando, tirando y atrayendo, tal como mencionó nuestro invitado, el tirón del Espíritu Santo. Sí, esa sensación de ser guiado con suavidad pero con firmeza. Es impresionante. Y me recuerda ese conocido versículo de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eres una prueba viviente de esta libertad. Hoy ya no os atormentan los espíritus de burla, de engaño, de miedo a la muerte, de miedo al sufrimiento, de ansiedad. Todo esto se ha ido. Es un milagro. Dios está actuando. Los milagros suceden. Dios está vivo y es real. Y lo sé porque una mañana me desperté a las 7 de la mañana y sentí el Espíritu flotando sobre mí, como si las profecías de los antiguos se estuvieran cumpliendo allí mismo, en ese mismo momento. Una voz clara me dijo, lleva este mensaje hasta los confines de la tierra. Proclama el reino de los cielos, porque es real. Y lo vi. Tuve visiones, sueños del cielo. Antes mis sueños estaban llenos de cadenas, de prisiones invisibles. Ahora son sueños guiados por la luz. No hay vuelta atrás. Estoy emocionado, emocionado por lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí. Hoy asumo posiciones de liderazgo en iglesias, ayudo a dirigir grupos de apoyo y soy un instrumento para plantar semillas de esperanza en los corazones de las personas. Cada pequeño gesto, cada palabra, es una oportunidad para demostrar que hay luz, incluso cuando todo parece oscuro. Porque hay esperanza para todos. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado. Incluso eso que crees que es demasiado grande, demasiado pesado, adivina qué. Él viene por ti. Y te recibirá con los brazos abiertos, con todo su corazón.
Entonces, Marco, ¿hay algo más que quieras compartir antes de terminar? ¿Qué tal si nos guías en oración? Por supuesto. Lo que más quiero que la gente sepa es que hay esperanza. Incluso cuando estás perdido en la oscuridad, en la desesperación, cuando todo parece desesperado, la esperanza existe. El enemigo quiere que creas lo contrario. Susurra que no hay salida, que el dolor es permanente, que los pensamientos de rendirse son la única opción. Pero es mentira. Es manipulación. Hay una salida. Hay vida más allá de la oscuridad. Mi sugerencia. Orar. Simplemente ora. Deja que Dios actúe en ti, arregla lo que hay que arreglar. Él nos guiará al reino de los cielos, porque Él es real. Así que oremos juntos, Padre, Abba, Señor, Hijo, Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por darme la oportunidad de compartir esta historia, de transformar mi oscuridad en algo que pueda bendecir a otros. Gracias por todas las bendiciones, por la gratitud, por el gozo y por la paz que solo tú puedes dar. Te pido que estés con cada persona que escuche este mensaje. Que conozcan la verdad, que sientan la paz de Dios invadir sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén.